Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales complejos y dinámicos, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hemos visto todo el seguimiento de los 5 días en que España estuvo en una interrogante si renunciaba o no Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el primer ministro, es lo que llaman en España presidente del gobierno, el rey es el jefe de Estado y por lo tanto está sometido al Parlamento para cualquier decisión. Pero la Constitución española permite también que un presidente, o sea, un jefe de gobierno, pueda renunciar. Y dado que hay una serie de ataques violentos contra la esposa, la señora de él, de Pedro Sánchez, en algunas irregularidades administrativas, él dijo que estaban tocando a su familia y que quería retirarse de la política. Naturalmente, los analistas decían que cuando alguien quiere retirarse de la política, pues renuncia simplemente y se va. Y no dejar un periodo como dejó 5 días en interrogante en España. Por cierto, esto me recuerda cuando De Gaulle hizo la oferta de un referéndum, si lo querían o no, y le dijeron que no, se fue del gobierno. Y vino entonces la sucesión presidencial dentro de la Constitución francesa, que sí hay presidencialismo y no primer ministro, como en España, aunque el primer ministro francés esté siempre en armonía con la presidencia de la República. En España el jefe, como decíamos, de gobierno es el primer ministro y el rey es el jefe de Estado. Sin embargo, Pedro Sánchez echó atrás la renuncia y algunos dicen que ya estaba previsto, que era imposible que renunciara al gobierno porque es un hombre, un animal político que ha manejado muchas crisis. Y claro, lo hizo para tener más apoyo todavía del frente que encabeza de la izquierda. Por eso, cuando el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que seguiría al frente del Ejecutivo tras amenazar con dimitir por el acoso personal que dice sufría de la oposición y especialmente por el caso de su esposa Begoña, todo esto creó una interrogante e hizo que los partidos políticos de oposición atacaran más violentamente el Partido Popular al gobierno de Pedro Sánchez y la solidaridad del fin de semana en muchos sitios en favor del presidente del gobierno. Veamos. Fin de la incertidumbre política en España. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el lunes que seguirá al frente del Ejecutivo, luego de amenazar la semana pasada con renunciar por el acoso personal que dice sufrir de la oposición. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. El gobernante indicó que las manifestaciones en Madrid y otros puntos de España del fin de semana influyeron decisivamente en su reflexión. El pasado miércoles, Sánchez había indicado que se daba unos días para meditar su renuncia, criticando el acoso y derribo de la derecha y la ultraderecha a su familia, después de que se conociera la apertura de una investigación judicial contra su esposa Begoña Gómez por presunta corrupción. La Fiscalía pidió luego que se archivara la demanda y la asociación denunciante admitió que se había basado exclusivamente en informaciones de prensa. Sánchez, de 52 años, lleva al frente del gobierno español desde 2018 en 3 mandatos distintos, luego de tejer alianzas parlamentarias con la extrema izquierda o los nacionalistas catalanes y vascos. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, del conservador Partido Popular, calificó el anuncio de bochorno y ridículo y acusó a Sánchez de burlarse de los españoles. Y en mi opinión lleva 5 años haciendo exactamente lo mismo. Y en cuanto a un país vecino, el Reino Unido, que está hecho de autonomías, la nación escocesa, que tiene también su primer ministro, el primer ministro independiente, Hamza Yousaf, que es de origen pakistaní, recordemos que el de Londres es de origen hindú, el primer ministro de todo el Reino Unido, pero en este caso, en el caso de Escocia, Hamza Yousaf dimitió de su cargo para evitar una doble moción de censura en el Parlamento escocés, pocos días después de poner al gobierno de coalición con los ecologistas por acuerdos políticos en donde el pueblo no estaba de acuerdo y naturalmente viendo él que lo podían destituir, prefirió presentar la renuncia, la cual sí ha sido aceptada. Renunció el primer ministro escocés Humza Yousaf. El gobernante de 39 años evita así una doble moción de censura en el Parlamento, pocos días después de poner fin al gobierno de coalición con los ecologistas por desacuerdos políticos.
Después de pasar el fin de semana reflexionando sobre lo que es mejor para mi partido, para el gobierno y para el país que dirijo, he llegado a la conclusión de que la reparación de una relación afectada por la división política solo puede hacerse con otra persona al timón. Por lo tanto, he informado a la secretaria nacional del SNP de mi intención de renunciar como líder del partido y le pido que inicie cuanto antes un concurso de liderazgo para mi sustituto. Yousaf indicó que permanecerá en el cargo hasta que se nombre a su sucesor. El político fue elegido líder del Partido Nacional Escocés en marzo de 2023, tras la dimisión de la ex primera ministra Nicola Sturgeon, que estuvo 9 años en el poder. El primer dirigente musulmán al frente de un importante partido político en Reino Unido representaba la continuidad con su predecesora y siguió defendiendo la lucha por la independencia de Escocia, a pesar de la caída de la popularidad de su partido. El Parlamento tendrá ahora 28 días para encontrar un nuevo primer ministro. En este caso de Escocia, pues la renuncia ha sido aceptada, mientras que Pedro Sánchez vuelve al gobierno fortalecido, porque el Partido Socialista y los partidos de izquierda lo apoyan, incluyendo los nacionalistas, de manera directa y temen el retorno del Partido Popular. De todas maneras, cuando hablamos del Reino Unido, hablamos de varias autonomías, estados casi independientes, unidos por el reino, con la cabeza del jefe del Estado, que es Carlos III. Pero hay mucha preocupación en estos días con el cáncer de próstata del rey Carlos III y el tema de la sucesión, que sería el príncipe heredero, la princesa de Gales y el príncipe, e igual la situación que se presenta con Camila, su esposa, que sería ya no reina, como era la reina anterior Isabel, que viene por sangre. En este caso es por matrimonio. De todas maneras, esto merece un análisis en profundidad, como siempre hacemos acá en Brújula Internacional, y después las entrevistas de siempre. El Reino Unido es uno de los estados más importantes en el actual sistema internacional, no solo por la historia que ha representado como imperio durante los años anteriores al siglo XX-XXI, sino fundamentalmente en razón de la democracia parlamentaria manteniendo la fórmula del rey o de la reina como jefe de Estado, aun cuando el jefe de gobierno es producto de la acción del Parlamento. El Reino Unido es un sistema de gobierno dentro de plena democracia y del control del Parlamento. Es un paradigma dentro del respeto a la ley y a la tradición. El poder está en los ciudadanos y en el Parlamento. El poder legislativo limita al poder jefe del Estado y del gobierno, que dirige el primer ministro y el Consejo de Ministros tanto en la política interior como en la política exterior. Cuando nos referimos al Reino Unido incluye Gran Bretaña, pero también a Inglaterra, Gales y Escocia. Esto es desde 1707, cuando fue firmado por la Unión, y en 1800 se anexó a Irlanda del Norte. La capital del Reino Unido es Londres, donde está la sede de los poderes públicos. Su sistema de gobierno es monarquía parlamentaria, sujeta siempre al poder legislativo, pero con 3 autonomías: la de Edimburgo, la de Cardiff y la de Belfast, capitales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En el caso del Reino Unido, como en toda la Unión Europea, el imperativo democrático se ha impuesto en el respeto a los derechos humanos, la separación de poderes y el desarrollo de la justicia y libertad. Por eso hoy el caso de la salud del rey Carlos III es determinante, porque ejerce la jefatura del Estado con la unión de 15 naciones que también lo reconocen como rey. Su reinado tiene el mismo cuerpo jurídico y constitucional, donde incluyen leyes, jurisprudencia y tratados internacionales. Su poder político y su representatividad tiene como base el Parlamento, con 2 cámaras, la de los comunes por elección popular y la Cámara de los Lores espirituales y temporales. Por ser una monarquía parlamentaria, los 2 grandes partidos, conservador y laborista, dominan la escena política y establecen en los respectivos gobiernos al primer ministro, quien actualmente es de origen hindú, como también el primer ministro en el caso del gobierno de Escocia es pakistaní. Es decir, se han impuesto las generaciones que vienen de los grandes estados de los cuales formó parte del Reino Unido en la época colonial. Con la enfermedad reciente, con el cáncer del rey Carlos III, hay la situación de dudas si Camila podría ser reina viuda. Son muchas las preguntas que surgieron el pasado 5 de febrero, cuando el Palacio de Buckingham anunció que el monarca había sido diagnosticado de cáncer a sus 75 años de edad. La prensa británica señala que el título de reina ostentaría Camila, pero con un discreto papel de la monarquía británica
si sobrevive al rey Carlos III de Inglaterra. Por ahora el rey Carlos ha delegado muchas funciones en sus primogénitos, Guillermo de Inglaterra, también en la reina Camila, en la princesa Ana y los duques de Edimburgo, que asumirían gran parte de sus actos oficiales del rey. De hecho, el heredero al trono ya ha retornado su agenda. La reina Isabel, antes de morir, había emitido un comunicado en el que explicaba que cuando en la plenitud de los tiempos el hijo Carlos se convierta en rey, se le darían a él y a su esposa Camila el mismo apoyo que me han dado a mí. Y es mi deseo que Camila sea considerada reina mientras continúa su leal servicio, y así fue coronada en mayo del 2023. En este caso, a diferencia de la reina Isabel, el título de Camila viene por matrimonio y no por sangre, como siempre ha sido en el Reino de Inglaterra. Es un título diferente al reina madre, que sería el que llevan las soberanas madres de los futuros reyes, por lo que en el caso de que Carlos III falte, sería su primogénito, el príncipe Guillermo de Inglaterra, quien sería proclamado rey, y su mujer, la princesa de Gales, sería la reina.